mesa de la mesa La Llave, que era un tipo de música campesina que se tocaba en los guateques, que nunca procedió, pero ella había hecho esa investigación. Una investigación de dos hojas, manuscritas a lápiz, de Teresa Rocher sobre el Nengón, no el Kiribati, sobre el Nengón, de una visita que se había hecho al Cuirito, hablando de 1990. Y un file con nombres de cultores del arte popular, ya sea de altares, en fin, de artesanía entonces nada más fibras vegetales, lo único que había encontrado. Entonces yo le preguntaba a Glauber que yo iba a hacer con todo aquello, hubiese tu trabajo, tú eras ahora la técnica en folclore. Y bueno, entonces comenzamos, entró Elvis, recuerda usted, a aguantar aquella dirección de cultura, y entonces me dice que lo primero que debía hacer era, con el listado que había de los cultores, empezar a caminar y buscar información de esas personas, pero que antes debía de ir a la Casa de la Cultura con los metodólogos de la Casa de la Cultura y ellos me iban a orientar ese camino. Cuando llego a la Casa de la Cultura, los metodólogos eran Olga Cancañón, Eugenio Matos y Osmel Muguercia. Y entonces ninguno de los tres me pudieron atender, porque Matos eran bastante cerrados, muy, vamos a ver cómo vamos a decir, muy partidista, muy metódico. Lo de él era esa temática principalmente. Olguita era muy volátil, a Olguita le gustaba mucho crear, hacer peñas, hacer esto. Y Osmel, pues, hablaba mucho como siempre y sigue haciendo, ¿no? Una persona que habla siempre de muchas cosas que se hacen, pero igual estaba perdida porque hablar, no tenía nada en mis manos. Y entonces, bueno, nada, empecé a caminar con una persona que me encontré así al azar en 1990 y que coincidentemente en ese tiempo llegó a Baracoa la presidenta de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, de la ACA, Teresita Cao, que era en aquel entonces, y quería formar una asociación en Baracoa. Y bueno, imagínense ustedes, Beli, Andrés Cremé, en esa plaza de técnica del folclore, fresca, acabada de llegar, no conocía la ciudad totalmente, o sea, no conocía mucho. Y comenzamos por ese primer listado que había allí a visitar a esas personas. Y entonces visitamos a Perla, a la mamá de Perla, a caramba, ahora, bueno, Irene. A Irene, gracias. A Irene, fuimos allá a buscar a mamá, que a él le decían mamá por el santo que montaba. Mamá Caridad. Mamá Caridad, fuimos a visitarla. Nos fuimos para la casa de Domínguez. Allí en la casa de Domínguez sufrimos muchísimo porque nos dieron a mí, a Baby, un vino que ellos hacían, confeccionaban, producían ellos mismos, y entonces nos pusieron a él, a mí, entre los dos, con una mata de una malanguita, y entonces con el vasito Baby me decía, tómatelo rápido y échalo. Pero yo por guardar esa delicadeza que a veces, entonces yo me daba un traguito y me quedaba con el vasito aquí, pero no había manera que mi brazo pudiera llegar allí porque me daba mucha pena. Y él, por mandarme a mí a hacer eso, yo no hacerlo y él hacerlo primero, entonces Zenaida Suárez, la esposa de Domínguez, vino con la botella y dijo, mira, Domínguez, a Baby le encantó el vino. Y le llenaron el vaso de vino. Y entonces de allí salió sudando frío, con la presión baja. 3 tazas. Le pueden preguntar porque esa anécdota a él nunca se le va a olvidar. 3 tazas. Pero bueno, allí fue donde realmente conocimos la cultura popular tradicional de Baracoa, con Domínguez y con Zenaida. Domínguez con su pintura aborigen, con su temática afrocubana en la pintura, y Zenaida con sus negros africanos en la escultura. Y con todo el conocimiento de los colores, de los sabores y las identidades, las simbologías de la cultura afrocubana. O sea, el porqué el amarillo, o sea, lo que usted estudia en la universidad, usted lo trae, pero cuando usted lo ve en Santiago de Cuba, en un bembé, nunca se lo va a imaginar cuando lo ve aquí con un espiritista. No tiene nada que ver, y usted maestro lo sabe. Entonces empezamos a investigar acá en Baracoa y nos dimos cuenta que nada de lo que yo había vivido en Santiago de Cuba, lo que vi en Camagüey, con todos esos templos, yorubas y demás, no tenía nada que ver con el baracoeso. Para mí, en estos momentos que casi
estoy practicando una religión que me gusta, que me da mucho placer y me da mucha paz, que es la bautista. Ahora me es más difícil contarle estas cosas, pero en aquel entonces pudimos darnos cuenta que había una cantidad de templos espiritistas en Baracoa que desde esa fecha hasta la actual ya no existen, aun cuando existen las personas. Y es porque la religiosidad, o sea, de protestantes y demás, ha ido ganando tanto camino que ya esto se ha perdido. Y ya los bembés usted no los escucha, ya usted no escucha las fiestas de santos. Es muy difícil que lo escuches en Baracoa, no así en otros lugares. Pero bueno, esos fueron mis inicios. Mis inicios en cultura como técnica en folclore duraron realmente 2 años, porque ya a los 2 años ya se había abierto el Fondo Cubano de Bienes Culturales, necesitaban pasar de una tienda a una filial, y bueno, llegó Domingo del Río, me mandaron a buscar, Bebi fundó la ACA, el primer presidente de la ACA en Baracoa. Explica lo que es la ACA. Acuérdate, ACA es la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de Cuba, y pertenecer a la ACA es importante para todo artesano, porque en aquel entonces pertenecer a la ACA era ya una condición importante, pero luego la ACA dio paso a que pudieran ser del registro del creador. Al ser estos artesanos, artistas del registro del creador, ya tenían la posibilidad, como ahora, de poder comercializar su obra dentro y fuera del país. Pero bueno, estamos hablando de artesanos artistas, no es el tema. Nosotros vamos a hablar de los artesanos. Pero yo quisiera que tú explicaras, le dijeras, acuérdate, son la nueva generación, esta niña, cuando tú viste dónde estaba el Fondo de Bienes Culturales. Sí, vamos allá. Porque es importante, son... En aquel entonces, en el 92, la Casa Maceo 120, donde ahora esquina Maraví, entre Maraví y Fran País, pero esquina Maraví, está la casa actual donde está la tienda del Cimex. Bueno, ahí tienda Yo Morí. Dígame. Tienda Yo Morí ahora. Tienda Yo Morí. Ahí fue donde se fundó el Fondo Cubano de Bienes Culturales en Baracoa y se llamaba Casa Yara, ese era su nombre. En el patio había una mata de limón que preservamos hasta que ya ellos desbarataron todo eso, que no debían haberla quitado porque era el alma de ese patio. Como anécdota les digo que fue la primera persona que la inauguró con toda su extravagancia y locura, fue Castro, cuando se colgó de ella, patas abajo, cabezas abajo, y se encaramó en el muro, y la mata de limón sirvió para muchos cócteles, sirvió para qué decirles tantas cosas, porque fue una mata prodigio. Tanto ron que le echaron, tanta cerveza, tantos cócteles, tantas colillas de cigarro, y ella ahí siempre tuvo producción de limones. Y entonces esa Casa Yara realmente fue la primera sede del fondo y de la ACA. En otras instituciones del país, el fondo está en un lado y la ACA separada totalmente del fondo. ¿Por qué? Porque la industria cultural, que es el Fondo Cubano de Bienes Culturales, no liga con el ACA, aun cuando viven de ellos. Porque si ellos no crean y comercializan, el fondo no crece, no tiene dinero. Bueno, nada, entonces, en esa casa, como dice Harman, se seleccionó porque después de caminar por varios lugares, por varias casas, se decidió que era una casa que tiene valores arquitectónicos, los pisos que tiene esa casa. Yo no me he fijado si todavía se mantienen todos, pero tenía 4 tipos de pisos. Pisos que se trajeron de España, entraron por el puerto según las investigaciones que pudimos obtener, pisos preciosos, o sea, las losas preciosas. La carpintería original, o sea, que no se modificó, porque lo que se le hizo detrás de algunas paredes de bloques fue para un poco sustentarla, ¿no? O sostenerla, mejor dicho. Pero realmente las tejas, todo lo que tuvo, todo, la claraboya, todo, los podios, todo se mantenía, excepto la herrería, que cerraron.